del módulo 4 del curso de Adolescente y Juventud. En estas teleconferencias vamos a ver unos aspectos puntuales que son la evaluación del estado nutricional del adolescente y del joven, y en la próxima teleconferencia tendremos el tema de adolescentes gestantes. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya, soy nutricionista asesora dentro de la Estrategia de Salud con Voz. En el marco de esta estrategia estamos realizando este curso que está financiado al 100% por la Secretaría de Salud de Medellín. Tenemos entonces que vamos a ver todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición del adolescente y joven. Tenemos la parte de evaluación del estado nutricional, en el que vamos a contemplar la evaluación del crecimiento desde las medidas antropométricas y su clasificación, la evaluación alimentaria, donde les traemos la propuesta de preguntas orientadoras y lista de chequeo de alimentos clave. Ya les había mencionado un poco de esto en la pasada teleconferencia. La evaluación del desarrollo sexual, que tiene mucho que ver con lo que cruzamos frente a esa evaluación del crecimiento para determinar si el adolescente o el joven está estancado en ese crecimiento y en ese desarrollo, o va acorde a su edad y a su potencial individual. Y vamos a ver también la propuesta de interrogatorio sobre actividad física como parte fundamental en la evaluación que hacemos de los jóvenes y los adolescentes para conocer cómo está su estado nutricional. También tenemos algunas recomendaciones de alimentación y recomendaciones de actividad física. Repasando entonces, porque sé que muchos de ustedes ya manejan este punto, tenemos los indicadores que aplican para los niños y adolescentes de 5 a 17 años. Sé que nuestra población objeto de este curso es de 10 a 19, pero desde la resolución 2465 nos definen que todos los mayores de 5 años hasta los 17 años, o sea, antes de cumplir 18, deben ser evaluados por estos dos indicadores: talla de edad e IMC edad. Esto es muy importante recalcarlo porque encontramos todavía en la práctica, en la consulta, que tenemos adolescentes evaluados por el IMC del adulto. Y no es el IMC del adulto, es el IMC para la edad y el sexo, que está definido dentro de las mismas curvas de la resolución 2465 y que nos clasifica por estos parámetros. Todo aquel joven o adolescente que esté por encima de 2 desviaciones estándar se clasifica con obesidad, entre 1 y 2 desviaciones estándar con sobrepeso, entre -1 y 1 desviación estándar con un IMC adecuado. Si está entre -1 y -2 está en riesgo de delgadez, y por debajo de -2 delgadez. En la talla es bien importante recalcar esto porque a veces encontramos que no se evalúa este indicador de talla para la edad, y es muy importante para saber cómo va ese crecimiento del adolescente. Tenemos que todo adolescente que esté por encima de -1 tiene una talla adecuada para la edad. Si está entre -1 y -2 tiene un riesgo de talla baja o de retraso en talla. Y si está por debajo de -2 ya tiene talla baja para la edad o retraso en talla. Entonces, importante, y quiero ser reiterativa en esto, no nos puede faltar la evaluación de estos dos indicadores hasta que tengamos esta población menor de los 18 años. Hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, nos va a aplicar estos dos indicadores. La misma resolución también nos define cuáles son los parámetros que debemos tener para clasificar el estado nutricional en los mayores de 18 años. Lo traigo porque la población objeto de nuestro curso es hasta los 19 años. Nos dice que hay delgadez cuando el IMC que calculamos está por debajo de 18,5. Aquí sí es ese IMC que calculamos normalmente dividiendo kilogramos por metro cuadrado, sin cruzarlo con edad ni sexo, como lo hacíamos en el adolescente. Es normal cuando está entre 18,5 y 25, en sobrepeso cuando está entre 25 y 30, y en obesidad cuando nos da por encima de 30 o en 30. Esa obesidad también tiene una subclasificación para el uso que hacemos individual en cada uno de los usuarios. Hablábamos de una obesidad cuando está mayor o igual a 30 el IMC, pero hay diferentes grados de obesidad. Está en grado 1 cuando está entre 30 y 34,9,
grado 2 entre 35 y 39,9 y grado 3 mayor de 40, mayor o igual a 40. Entonces, no solo diremos que está por encima de 30 y ya tiene obesidad, sino que también debemos definir en qué grado está esa obesidad para hacer la subclasificación que nos piden desde la resolución. La otra medida que nos dicen se debe tomar en la población mayor de 18 años es la circunferencia de cintura. Y hay unos puntos de corte para definir si esa persona tiene obesidad central y obviamente derivado de eso un riesgo cardiovascular. Tenemos una obesidad central o abdominal cuando en los hombres la medida de la circunferencia de cintura nos da igual o mayor a 90 centímetros y en las mujeres igual o mayor a 80 centímetros. Debemos contemplar entonces en este tema de alimentación y nutrición del adolescente o el joven que hay muchos factores en estas etapas que son biológicos, psicológicos y sociales, que esos factores se suman y hacen complejo este entorno desde lo alimentario y lo nutricional y hacen que la alimentación sea un tema fundamental a tratar en la consulta que hacemos o en la atención que hacemos con estos adolescentes y jóvenes. Debemos tener presente que es un periodo de vulnerabilidad nutricional, donde se puede incidir en conductas o hábitos que generen factor de riesgo para enfermedades a corto y mediano plazo o largo plazo, y donde podemos consolidar hábitos alimentarios que sean saludables para la adultez, para que en lo posible entonces se prevengan esos riesgos de enfermedad. Dentro de la evaluación alimentaria, les decía en la pasada teleconferencia que tenemos dos herramientas que propone la Secretaría de Salud de Medellín para que sean herramientas prácticas y más amigables, más fáciles de usar por los médicos, las auxiliares de enfermería, las enfermeras en el acercamiento que tengan con la población. Tenemos entonces la primera que es preguntas orientadoras, que son preguntas que sabemos que o que identificamos como preguntas importantes y claves que no se podrían perder de vista cuando estamos prestando la atención al adolescente y al joven. Debemos indagar si tiene horarios establecidos para sus comidas, cuántos tiempos de comida realiza durante el día. Los tiempos de comida hablan de desayuno, almuerzo, comida y los diferentes refrigerios. Si omite alguna comida principal durante el día, qué grupos de alimentos prefiere consumir en sus comidas principales y cuántos lácteos consume al día. También debemos preguntar por las frutas y las verduras, cuántas en el día, si consume con frecuencia fuera de casa las comidas principales y en esos tiempos de comida, qué preparaciones prefiere cuando está por fuera de casa. Si está practicando algún tipo de dieta, como lo llaman las personas, o régimen nutricional especial, y si está satisfecho con su imagen corporal. Esta es una parte que venimos reforzando en la evaluación que hacemos de adherencia en la ciudad, porque encontramos que es un aspecto que se pasa por alto en la atención de los adolescentes y los jóvenes, o que el profesional de salud al no saber cómo abordar la pregunta, mejor no la hace. Aquí también una opción que damos para evaluar la parte de la autoimagen es preguntarle a ese joven, a ese adolescente cómo se siente cuando se ve al espejo, qué ve en ese espejo, si le gusta mirarse al espejo o no. A veces encontramos en las historias que se indaga por cómo se percibe usted. Y entonces la respuesta del adolescente es me percibo juicioso, me percibo tranquilo. Es bueno saber esa parte de la personalidad del adolescente, pero nuestro foco de la pregunta no quiere ir allá, sino a la imagen corporal. Entonces no podemos permitir que se nos desvíe como en esta respuesta. Y la segunda herramienta, que es la lista de chequeo de alimentos clave. ¿Cuáles son los alimentos clave que se definieron desde la Secretaría de Salud de Medellín? Leche y derivados, carnes o leguminosas, frutas, hortalizas y verduras. Las frutas, hortalizas y verduras las vemos marcadas con un asterisco, porque como lo veíamos en la pasada teleconferencia cuando hablábamos de las guías alimentarias, lo ideal es promover su consumo en presentación entera y cruda, dando las indicaciones para que esa presentación sea lo más higiénica
y saludable posible y explicándole a la población por qué es que hacemos esta recomendación específica, porque queremos proteger ese contenido específicamente de micronutrientes que tienen estos alimentos de fibra y que así van a ser mucho más provechosos para la salud y la nutrición de la población. Van a ver dentro del manual una propuesta de número de porciones y tamaño de porciones recomendadas, y esto va a depender de la edad y el sexo de estos adolescentes. Enseguida veremos unas tabletas. La idea es que esta herramienta sea utilizada para evaluar la alimentación de ese adolescente y ese joven, y que el profesional de salud marque cómo está ese consumo diario o semanal de cada uno de los grupos y defina, frente al aporte nutricional que tienen estos grupos, qué deficiencias o qué excesos se están presentando en cada uno de los usuarios. La otra parte que estamos promoviendo que se evalúe es el desarrollo sexual, como les decía ahorita, y que ojalá esto se interprete junto con la evaluación que hacemos del crecimiento, la evaluación antropométrica, para evaluar si está concordante con la edad cronológica del adolescente. Promovemos que se use las carticas de Tanner, porque estos signos de desarrollo físicos a veces son difíciles e incómodos en la evaluación para el adolescente. Desde el pudor no desean que el profesional de salud mire su desarrollo sexual, pero sí debemos entonces utilizar estas cartas como herramienta para que el adolescente se identifique y nos defina en qué estadio de maduración está. Cada una de los estadios nos trae, por ejemplo, en las mujeres, cómo deben estar las mamas, la vulva y el vello pubiano. Igual pasa con los hombres, tenemos la carta y nos indica cómo deberían estar testículos, pene y vello pubiano en cada uno de los estadios de maduración. ¿Qué nos va a permitir la evaluación del desarrollo sexual? Definir si hay una pubertad precoz, una adrenarquia, una pubertad diferida o un desarrollo normal. Si encontramos estas situaciones especiales, lo que promovemos es que haya una remisión a pediatría para que se haga una evaluación más profunda y se determine a qué se debe ese retardo o esa aceleración en el desarrollo. Para repasar, tenemos entonces que la pubertad precoz se define como el desarrollo de los senos antes de los 8 años en las niñas o el crecimiento testicular antes de los 9 años en los niños. Tenemos adrenarquia cuando antes de los 8 años en niñas y de 9 años en niños ya se da aparición de vello púbico o axilar y sudoración maloliente en axilas. Y hay una pubertad diferida cuando hay ausencia de menarca en las niñas de 14 años o más, o ausencia del desarrollo de genitales de adulto en los niños mayores de 16 años o más. Entonces, estas son situaciones que nos deben poner una alerta para remitir a pediatría. También proponemos estas preguntas orientadoras que junto con las cartas o las imágenes de Tanner nos pueden ayudar para definir si hay alguna de las situaciones que ahorita presentamos. Preguntarle de una forma que el usuario y la familia lo entienda si se ha presentado el botón mamario en la niña antes de los 8 años. Específicamente en este curso tenemos que estamos atendiendo adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años. Pero es importante, aunque los estemos atendiendo hoy a los 10, 11 años, que indaguemos si esto se dio a esta edad. En los niños, si aumentó el volumen testicular antes de los 9 años, si hay presencia de vello púbico en las niñas antes de los 8 o en los niños antes de los 9 años, si en una niña de 14 años o más tiene ausencia de menarca y si hay ausencia de genitales de adulto en el niño de 16 años o más. Les decía ahorita que es importantísimo contemplar la actividad física y no solo recomendarla, sino también evaluar cómo está esa actividad en el adolescente y el joven. También proponemos unas preguntas orientadoras que pueden ser herramientas para evaluar esa actividad física y determinar si es ligera, vigorosa o es una actividad promedio. Proponemos preguntar
si se tiene televisión en el cuarto, cuántas horas al día se dedica a pantallas, contemplando todo, televisión, computador, videojuegos, tabletas, celulares, cuántos días a la semana practica alguna actividad física extraescolar, porque a veces nos dicen que solo lo que hacen en educación física en el colegio y eso a veces es mínimo, y cuántas horas al día dedica a esa actividad. ¿Cuál es su medio de transporte habitual para desplazarse? Eh, no solo para desplazarse en los desplazamientos normales, sino también en desplazamientos extra que tenga que hacer, porque estamos encontrando ahora muchos jóvenes y adolescentes que ya disponen de motocicleta para el desplazamiento, incluso para ir de la casa al colegio a unas poquitas cuadras, y eso nos está reduciendo mucho más el gasto calórico y la actividad física. ¿Cuántas horas al día dedica para realizar tareas escolares? Por lo que hablábamos ahorita. Algunas instituciones educativas ponen muchas tareas para casa y eso está haciendo que nuestros jóvenes sean aún más sedentarios. ¿Y qué actividades de rutina practica en su tiempo libre? En la atención que tenemos con los jóvenes, cuando vamos a empezar a dar nuestras recomendaciones, debemos partir del significado que tiene para cada uno de estos adolescentes el alimento y el significado que le da a ese alimento en los diferentes espacios en los que se mueve, familia, colegio, trabajo, amigos, escuela, porque eso nos va a permitir conocer esa significación que le da a algo que es tan importante como el alimento, pero también en el que confluye tanto desde lo psicológico y lo emocional para desarrollar acciones conjuntas de promoción de salud en todos los entornos donde este adolescente o este joven interactúa y de las personas que se rodean. Teniendo en cuenta entonces lo que hablábamos de ese significado, de ese entorno, de ese contexto en el que está el joven, hay una propuesta de acuerdo al requerimiento por edad y sexo que tenemos de recomendaciones alimentarias durante el día. Van a ver esto ampliamente en el manual y les quería traer este ejemplo de tabla para la presentación para que veamos cómo a mayor edad hay mayor requerimiento. Esto también pasa con los hombres y hay una definición de 10 a 13 y de 14 a 18 en ambos sexos porque son grupos de edad en los que se puede homologar ese requerimiento y hacer una recomendación promedio. Vemos que siempre estamos promoviendo el consumo de agua y que no estamos diciendo que no se deben consumir dulces o grasas, deben ser unas porciones establecidas de acuerdo al rango de edad y que incluso estas porciones luego disminuyen cuando somos adultos o adultos mayores. Hay otra propuesta desde lo práctico y es que esto que veíamos anteriormente en hombres y en mujeres es una recomendación promedio para una actividad física leve, como nos indican las encuestas nacionales, que es el promedio de actividad de nuestra población. Pero cuando tenemos jóvenes que ya tienen un nivel de actividad física moderado, debemos pensar en que debemos aumentar ese aporte que hacemos, esas recomendaciones. Una recomendación práctica la ponemos desde los lácteos, los cereales y las frutas. Por ejemplo, si una niña o un adolescente de 10 a 13 años nos dice que tiene una actividad moderada, de acuerdo a lo que nos narra y a lo que nos responde en las preguntas de actividad física, debemos aumentar a esa tabla que presentábamos anteriormente estas recomendaciones, un lácteo más, un cereal más y una fruta más. ¿Por qué? Porque está requiriendo un aporte mayor de energía y de nutrientes para mantener su adecuado crecimiento y desarrollo. Igual pasa con los hombres. ¿Qué recomendaciones hay de actividad física? Que ojalá sea mínimo 60 minutos diarios, que esos 60 minutos diarios de actividad física han reportado muy buenos beneficios para la salud y que cuando comparamos aquellos jóvenes que no realizan ninguna actividad o que son sedentarios con aquellos que sí realizan esta actividad física,
vemos que hay un mejor estado cardiorrespiratorio, mayor resistencia muscular y mejor condición de salud. Que estos jóvenes que realizan mínimo 60 minutos de actividad física tienen menos grasa corporal, un perfil de riesgo de enfermedad cardiovascular menor y una salud metabólica más favorable. También tienen una mejor condición ósea y menores síntomas de ansiedad y depresión, que sabemos que también hay un riesgo de esta condición de ansiedad y depresión en la adolescencia por todos esos cambios de los que hablábamos, y que logramos que sean menores cuando hay una práctica regular de actividad física. Ojalá la actividad física que el joven prefiera, el adolescente, no la actividad física que le guste a los papás, porque entonces va a ser una actividad física que no se disfruta y que va a ser algo que también ve como una obligación. Deben haber unas condiciones especiales a las que les prestemos atención cuando atendemos a nuestros adolescentes y jóvenes, y son la talla baja, sobrepeso y obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria, las dislipidemias y el embarazo en adolescentes. Como les decía al principio de esta teleconferencia, el embarazo en adolescentes es una teleconferencia que tendremos más adelante. Ahora vamos a ver unos puntos básicos de talla baja, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria y dislipidemia. Para complementar estas dos condiciones de talla baja, sobrepeso y obesidad, tendrán también en plataforma las teleconferencias de la pediatra endocrinóloga Carolina Jaramillo, que va a desarrollar estos temas, no solo con ese enfoque en el adolescente, sino desde la niñez, porque sabemos que son condiciones que vienen desde la niñez, entonces van a entenderlas desde aquí. En sobrepeso y obesidad tenemos que un adolescente se clasifica así cuando está por encima de una desviación estándar, entre 1 y 2 decimos que hay sobrepeso, y por encima de 2 obesidad. ¿Qué predomina en esta población? La poca actividad física, no se practican deportes, hay un alto promedio de horas frente a las pantallas, hay antecedentes familiares de obesidad, y hay un patrón de alimentación donde predominan los cereales, los lácteos y los alimentos azucarados, y encontramos bajo consumo de frutas, verduras y carnes. De aquí la importancia de que apliquemos en nuestra consulta las preguntas orientadoras, la lista de chequeo de alimentos clave y las preguntas sobre actividad física, para ver qué predomina en cada uno de estos jóvenes y poder empezar a relacionar cuáles son esas conductas o esos hábitos que han llevado al sobrepeso y a la obesidad. ¿Qué se recomienda en estos adolescentes y jóvenes? Hay que ajustar un plan de alimentación, promover la actividad física y cambios de estilos de vida. Ese plan de alimentación no debe ser idealmente restrictivo porque hipocalórico, como sí lo podemos hacer en los adultos, porque puede conducir a afectar el crecimiento y la maduración que se están dando en esta etapa si restringimos los alimentos a un consumo hipocalórico, y debe ser un plan de alimentación individualizado. Lo ideal es que sean remitidos a nutricionista para que haga este estudio juicioso, estas recomendaciones, este diseño de plan, y que al ser individualizado hemos visto, la evidencia lo muestra, que tiene mejor adherencia. Cuando entregamos esos planes de alimentación de cajón, el que tenemos para todo el mundo, no se apropia, no se adapta al contexto individual, entonces las personas terminan no cumpliendo. La talla baja para la edad o retraso en talla se define como aquellos adolescentes que al clasificarlos en el indicador talla-edad nos da por debajo de -2 desviaciones estándar para la edad y sexo. Amerita una evaluación por pediatría para que se considere si, de acuerdo también a su maduración sexual, es una variante normal del crecimiento. Puede ser que sea un madurador tardío que luego va a tener su pico más adelante, o que fue un madurador precoz, que no se pudieron hacer las cosas a tiempo, las intervenciones a tiempo, y se quedó pequeño. Todo eso hay que evaluarlo desde pediatría, ojalá, para que se defina entonces si es algo normal de su proceso de desarrollo y crecimiento o si es patológico y requiere alguna intervención. En los trastornos de la conducta alimentaria tenemos desarrollado en el manual específicamente y de forma básica la anorexia, la bulimia,
los trastornos mixtos o parciales que a veces combinan sintomatología y signos de ambas, o la obesidad, y especialmente cuando se asocia a alteraciones de la conducta, a rasgos psicológicos y a vivencias negativas de su imagen corporal. Esta parte de trastornos de la conducta alimentaria eh, está desarrollada por nuestro psicólogo en este curso. ¿Por qué se hizo el desarrollo desde psicología de esta temática? Porque debemos reconocer que los trastornos de la conducta alimentaria es un trastorno mental. Tenemos a veces la idea errada que por ser de la conducta alimentaria y por presentar este enfoque marcado sobre los alimentos, pues entonces deberemos remitir a estos pacientes a nutricionista. Si solo remitimos a nutricionista, no es mucho lo que se logra con estos pacientes, porque debemos partir sobre todo de ese problema psicológico o psiquiátrico de base para poder impactar el aspecto alimentario y nutricional. ¿Por qué es tan común encontrar estos trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia? Pues primero porque ya veíamos que es una etapa vulnerable. Hay conflictos psicológicos relacionados con la dependencia y la autonomía. Soy pequeño para unas cosas, pero ya soy grande para otros, y ese conflicto se va marcando en el adolescente. Se dan muchísimos cambios corporales que algunos son aceptados por ese joven o adolescente, algunos son rechazados y le generan una sensación negativa. Se da mucho valor a la apariencia física, y eso no es solo por el medio de amigos, de escuela, de colegio, sino también por los comerciales, por la televisión, por esos ideales de imagen que se nos van marcando, y por los cambios hormonales que tenemos en esta etapa. Todo nos pone en un alto riesgo de sufrir esos trastornos. Por eso es tan importante eh, tenerlos en el foco en la consulta, para que no se nos pasen aquellos jóvenes o adolescentes que ya tienen rasgos de estos trastornos o que ya los padecen, para poderlos ayudar a tiempo. ¿Qué signos de alarma podríamos tener de trastornos de conducta alimentaria? Que haya una queja constante sobre el peso o el tamaño corporal. Son estos, especialmente las niñas, que empiezan a quejarse porque sus caderas se empiezan a ensanchar, porque empiezan a crecer sus senos, no se sienten identificadas con esos cambios, las molesta, las enfurece. O por el contrario, en los jóvenes vemos mucho en los hombres que quisieran ser más musculosos, pero es que el mismo periodo de crecimiento y desarrollo hace que sean muy delgados porque están en un pico de crecimiento acelerado. Que se pesen frecuentemente o tomen frecuentemente sus medidas corporales. Que haya una comparación con figuras ideales muy frecuentes, esos ideales que no son tan saludables, por ejemplo, cuando las niñas quieren ser tan delgadas como las modelos que aparecen en las pasarelas, cuando hay ausencia de pubertad o amenorrea secundaria, cuando vemos que hay un sentimiento de burla por los pares, cuando hay cambios frecuentes en la forma de comer, pasar de, por ejemplo, periodos de purga a otros periodos en los que nada se come, de atracones. Todos esos cambios tan bruscos me deben generar un signo de alarma. Y el adelgazamiento desmesurado, que sería también dentro de esos signos clínicos físicos que miramos cuando hacemos la evaluación. Debemos tener presente con los trastornos de conducta alimentaria que en todas las atenciones se hagan preguntas que permitan conocer si hay un riesgo de estos trastornos o si ya se padecen. Y esto va a permitir que se identifique adecuadamente a quien los padece y haya una remisión oportuna. Como lo hablábamos ahorita, la idea no es remitir solo a nutrición y ya. Estas personas y sus familias necesitan un trabajo y un manejo por equipo multidisciplinario que debe tener idealmente pediatra, psiquiatra, psicólogo y nutricionista.
Luego tenemos las dislipidemias. La idea es que si tenemos niños con menores de 10 años con algún factor de riesgo, se pudiera ordenar los paraclínicos, estos exámenes de laboratorio, pero la norma, desde la 412 se nos define que estos paraclínicos se pueden ordenar a partir de los 11 años. ¿A quién idealmente le debemos ordenar estos exámenes? A los adolescentes o jóvenes que tengan historia familiar de padres, hermanos, tíos o abuelos con dislipidemia o enfermedad cardiovascular prematura, o sea, que apareció esa enfermedad antes de los 55 años en hombres y antes de los 65 en mujeres. Si no se conocen los antecedentes familiares, el caso de adolescentes adoptados que no conocen a sus padres o que el padre se ausentó de forma rápida y no conocemos cuáles son sus enfermedades o factores de riesgo. Y adolescentes con sobrepeso u obesidad, hipertensión, fumadores o con diabetes. Si los resultados de ese perfil lipídico en la plataforma les vamos a colocar la ruta de malnutrición que propone la Secretaría de Salud de Medellín, donde encuentran cuáles son los paraclínicos que se proponen y también van a encontrar un documento del manejo de dislipidemias en niños y adolescentes. Si encontramos que los valores de esa tamización, de esos exámenes de laboratorio son normales, pero está ese factor de riesgo, vamos a determinar que se hagan esos exámenes cada 3 a 5 años. Si el colesterol LDL es anormal, se recomienda tratamiento por nutrición y pediatría con el fin de prescribir la dieta acorde que necesita ese adolescente, la práctica de actividad física regular y el medicamento que pediatría considere necesario. Si lo que encontramos alterado es el colesterol HDL y los triglicéridos, lo ideal es que se haga una prescripción alimentaria y de actividad física en acompañamiento por pediatría y nutrición y no se recomendaría ningún tratamiento farmacológico adicional. Estas situaciones serán evaluadas individualmente por pediatra, nutrición y, si es del caso, endocrinología para evaluar entonces el tratamiento preciso. Debemos tener presente que en la adolescencia y juventud existe amplia heterogeneidad en prácticas alimentarias, actividad física, desarrollo, crecimiento, según la edad, según el sexo. Por eso se debe individualizar la intervención en nutrición de acuerdo a esas condiciones específicas y al entorno que está rodeando a ese adolescente o a ese joven. Así tendremos mucho más impacto y podremos definir o detectar a tiempo las recomendaciones o intervenciones individuales que necesite cada uno de estos jóvenes y adolescentes. Agradecemos entonces el compromiso y aporte que desde su quehacer hacen a la salud y nutrición de los adolescentes y jóvenes. Nos vemos en la siguiente teleconferencia donde hablaremos de la gestante adolescente. Muchísimas gracias por su atención.